temática o en esta serie llamada Tu presencia primero, hay un texto que abarca toda la serie, basado en Éxodo capítulo 33, el versículo 15. Dice la palabra del Señor: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. El contexto es que Dios le dice a Moisés que él no quiere caminar cerca al pueblo de Israel, que no sea que los destruya por la terquedad de ellos. A lo cual Moisés hace una oración, una petición, una declaración: si tú no me acompañas, yo no voy a moverme de este lugar. En otras palabras, lo que estaba diciendo Moisés es: tu presencia primero. Si tú no me acompañas, yo no me voy a ir de este lugar. Para poder comprender ese pasaje bíblico, vamos a comenzar a introducirnos hoy a la temática que vamos a desarrollar, que he titulado Una gran tragedia. Una gran tragedia. El pueblo de Israel, en un momento puntual de la historia bíblica, vive una tragedia fuerte porque pierden lo más sagrado. Vamos a comprender esto un poco más. En Primera de Samuel, el capítulo 4, el versículo 17, se nos narra esa pérdida que tiene la nación de Israel. Dios le dio una indicación a Moisés de construir un arca. Era un cofre de madera de acacia, recubierto en oro puro. Sobre el propiciatorio, la tapa superior, habían 2 querubines, y en el centro de los querubines, dicen algunos rabinos, que se formaba una luz que se llamaba la Shekinah de Dios. La Shekinah era la viva presencia de Dios ahí en el arca. El arca era el elemento más importante para la nación de Israel. Dios dio las indicaciones del material, las dimensiones, el contenido, la ubicación y el motivo del arca. Dentro de este cofre dorado de oro, este cofre tan importante para la nación de Israel, había un contenido. El contenido era un gomer de maná. Es una medida, un peso, para que estuviera en ese lugar un alimento representativo en el momento que la nación de Israel requería el sustento de alimento en el desierto. Dios les dio maná. Había maná como testimonio. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció cuando su liderazgo, su autoridad, fue cuestionada por una tribu que se levantó en contra de su autoridad. El contenido estaba totalmente designado por Dios para que fuese guardado como testimonio para el pueblo de Israel. Este arca o este cofre acompañó al pueblo en la peregrinación por el desierto, en medio del campamento, al cruzar el Jordán, en el desfile contra Jericó. Luego de este arca entrar en Canaán, no tenía un lugar fijo destinado. Pero de acuerdo a Primera de Samuel 2:17, versículo 22, dice la palabra que pasó el mayor tiempo en un lugar llamado Silo. El arca, como les decía, era lo más valioso para la nación de Israel. Representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y era la responsabilidad de los sacerdotes cuidarla. Era la responsabilidad de saber cómo la iban a tratar, cómo era la responsabilidad protocolaria que se tenía que tener con el arca. Por ejemplo, una persona del pueblo no se podía acercar. Solo en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Había un protocolo de cuidado. Y el arca hablaba de Dios en medio de la nación de Israel. Ahora, no hay una tragedia más grande que perder aquello que una nación o una familia tiene en su vida como mayor recompensa, y es la presencia de Dios. Pues la historia que hoy vamos a estudiar nos va a señalar que el pueblo de Israel perdió lo más precioso. Perdió el arca que Dios le entregó para que cuidaran. Cuando uno comienza a leer la escritura, ve que ellos lo pierden no por un enemigo externo. No pierden el arca desde afuera,
sino que había un deterioro interno. No fue un ejército extranjero el que les robó el arca, fue el descuido de los sacerdotes, fue el pecado del sacerdocio que llevó que la gloria de Dios se fuera de ese lugar. Ofni y Fines eran los hijos del sacerdote Elí. Estos muchachos, nacidos en la casa de la promesa, nacidos en el lugar de adoración a Dios, nacidos en el tabernáculo, pero muertos espiritualmente antes de morir físicamente. Esta historia nos habla de una generación que pierde lo más importante, y vamos a entrarnos un poco más. ¿Por qué Israel pierde el arca? Tendríamos que remitirnos inicialmente a 1 de Samuel 4:17, cuando reciben la noticia que es una gran tragedia. ¿De qué se trata? Israel fue derrotado por los filisteos. Le contestó el mensajero: masacraron la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Fines, sacerdotes. Capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta y se quebró la nuca y murió, porque era viejo, demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. Hay una noticia trágica que llega a los oídos del sacerdote, y es que el tesoro más preciado para ellos, que era la presencia de Dios, se lo han robado. Un hombre de 90 años, ya ciego, muy robusto, al escuchar la noticia, no solo de la masacre del pueblo israelita, no solo de la muerte de sus hijos, sino de la responsabilidad más grande que tenían, que era el arca de Dios, que había sido robada. La impresión es tan fuerte de esta noticia trágica que el hombre se va hacia atrás, se desnuca y muere, como acabamos de leer en el pasaje bíblico. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo que la presencia de Dios fuera quitada de la nación de Israel? Vamos a estudiar entonces un poquito a 2 personajes, Ofni y Fines. Ofni y Fines eran hijos en el altar, pero sin temor a Dios. Dice la escritura: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Cómo la ve el pasaje bíblico? Primera vez que yo encuentro ahí que la Biblia dice que los pastores son unos sinvergüenzas. Dicen: los sacerdotes, Ofni y Fines, eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Entonces los comienza diciendo ya que esos hombres que están viendo en pantalla, dicen que ellos 2 son unos sinvergüenzas, Ofni y Fines. ¿Qué hicieron ellos? En la versión del 60 no dice sinvergüenzas. En la versión del 60 diría: los hijos de Elí eran unos impíos. ¿Cómo la Biblia dice que unos sacerdotes son impíos o que son sinvergüenzas? La palabra impíos es la misma expresión hijos de Belial que aparece en muchas expresiones en el Antiguo Testamento, y es una frase hebrea muy fuerte que se usa o se usaba para describir personas perversas, corruptas y rebeldes en contra de Dios. Por lo tanto, la expresión hijos de Belial no indica literalmente que Belial sea un ser biológico, sino que estos individuos pertenecían a una conducta de maldad y de corrupción. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes? Ofni y Fines, unos perversos. El significado etimológico de la palabra Belial es la misma frase sin valor, da el mismo equivalente a sin provecho, indigno, desordenado, desviado o sin yugo. En conclusión, los hijos del sacerdote Elí eran unos sinvergüenzas, impíos, hijos de Belial, sin provecho, indignos, desordenados y sin yugo. Esos eran los sacerdotes. Así comienza el pasaje.
este contexto que nos va a entregar ahora Primera de Samuel, el capítulo 2:12, de que son hijos de Belial o que son hombres impíos, también lo encontramos en el libro del Deuteronomio, la expresión hijos de Belial. Dice así: han salido en medio de ti hombres hijos de Belial que han instigado a los moradores de su ciudad. Belial, como entidad espiritual, con el tiempo fue reconocida y relacionada con el mismo Satanás. De hecho, cuando usted va y lee 2 de Corintios, el capítulo 6:15, en el Nuevo Testamento dice: ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Aquí lo que está diciendo Pablo es que él personifica a Belial como lo opuesto a Cristo, es decir, Satanás. Concluimos: los hijos del sacerdote Elí eran unos sinvergüenzas, unos hombres impíos, perversos, sin yugo, desordenados, hijos del diablo, hijos de Belial. ¿Cómo la ve? Los sacerdotes eran unos impíos. ¿Qué hicieron ellos? Número 2, ofendieron la adoración con su codicia. Primera de Samuel 2:13 dice así: no respetaban a Dios ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban un sirviente con el tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal se sacrificaba y aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar y exigía carne cruda antes de que se hubiera cocido para asarla. Verso 16: si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía: no, dámela ahora, la tomaré por la fuerza. Clave, versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ofni y Fines tomaban para sí lo mejor del sacrificio, robaban lo que le pertenecía a Dios. Cuando la nación de Israel venía a traer sus sacrificios al Señor, que la ofrenda se consumiera, ellos le arrebataban la carne al pueblo y se quedaban con ellas. Cuando un liderazgo de una iglesia se vuelve codicioso, el fuego del altar se apaga. Entonces lo que tenían los sacerdotes, Ofni y Fines, era una codicia, no un amor por el servicio, sino una codicia de lo que podían obtener del pueblo. La advertencia que uno encuentra en este pasaje bíblico es que la adoración sin temor degenera la vida de un hombre o una mujer de Dios y se vuelve en manipulación espiritual. Cuando una persona tiene adoración sin temor, pervierte las cosas y se convierte en manipulación espiritual. Así estaba Ofni y Fines. Número 3, Ofni y Fines profanaron su llamado con inmoralidad. Estos sacerdotes tenían relaciones sexuales con las muchachas de la iglesia. Para tener un poco más de contexto en la expresión del tabernáculo, lugar de reunión, montaron un motel a la entrada del tabernáculo. Ahí tenían los coches, el crucero del amor, y veían las muchachas que llegaban. Y Ofni y Fines decía: mire, ya vio a María Paula, a la Claudia, ya vio a la... Y ellos estaban pendientes de las muchachas y montaron una especie de burdel. La Biblia de las Américas dice así: Elí ya era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo en Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la reunión. Estos sacerdotes tenían relaciones sexuales con las niñas del pueblo a la entrada. Así que hubo una inmoralidad a tal punto
que viene delante de Dios. Elí, el papá, le dice: hijitos míos, escucho entre el pueblo que ustedes están acostando con las niñas de la iglesia. No hagan eso. Recuerden que ustedes son los pastores. Había un desorden. Número 3, 4. Ofni y Fines no solo eran impíos, hijos de Belial, sinvergüenzas, sino que eran codiciosos y trajeron inmoralidad dentro del sacerdocio, pero también rechazaron la corrección divina. Elí viene y habla con sus hijos y les dice: ¿por qué hacen estas cosas malas que oigo hablar a todo el pueblo? No, hijos míos, no es bueno el informe que oigo circular por él. No es bueno lo que estoy escuchando. Pero ellos no fueron ignorantes, pero fueron arrogantes. Y Dios habló a través de su padre, pero ellos no hicieron caso. Dicho de paso, ¿qué responsabilidad tiene un pastor como la tiene un padre de familia? Todo lo que pasa en una iglesia, la culpa es del pastor. Y para allá no hay ningún otro responsable. Pero si hay una responsabilidad en decirle a las personas: eso es pecado. Yo nunca me montaría en el púlpito a decirle a nadie: hijos del diablo. No, vendría con amor a decirles: mire, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice el Señor. Pero se tiene que hablar lo que no está bien y lo que está bien. Así yo predique a veces, como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo Moisés y como lo hizo Elí. Al final del día el pueblo es el que obedece o desobedece. Pero Elí insistió que debían de corregir el caminar delante de la presencia de Dios. Aplicado a la iglesia, es la responsabilidad del pastor predicar que cosas van en contra de la ley moral de Dios. Pero también dentro de su casa es usted, padre de familia, el responsable. Diga conmigo: ay, ay, ay. Yo he escuchado padres que dicen: yo prefiero que él o ella se drogue aquí en la casa y no que se me vaya a drogar a otro lado. Yo prefiero que él traiga a la amiguita aquí y esté con ella acá y no gaste plata por allá en fase 2. Yo prefiero que el niño se quede aquí en la casa y haga lo que le dé la gana. Entonces hay una responsabilidad con quien practica el pecado y con quien lo tolera, con quien lo permite. Así que lo que pasa con el sacerdote Elí es que él fue un hombre algo tanto permisivo, de acuerdo en la manera que se redacta el texto y la manera en la que él exhorta a sus hijos. Número 5, el liderazgo que tolera el pecado participa también de él. Tolerar el pecado también es participar de él. Dios le dice a Elí: ¿por qué tú, Elí, honras más a tus hijos que a Dios? Dicho de otra manera, Elí, usted le tiene más respeto a sus hijos que el que le tiene a Dios. Usted honra más a esos muchachos porque hacen lo que les da la voluntad en medio del pueblo de Israel y tú no los corriges. Así que Elí no los detuvo. Elí, de una manera, fue un cómplice pasivo. El silencio frente al pecado también es pecado. La autoridad que no disciplina es removida por Dios. Porque si Dios lo pone a usted como cabeza del hogar y pastor de una iglesia y mentor de un lugar, es para que usted ayude a que esas personas anden por el camino de la verdad. Ahora, yo no le estoy hablando del religioso: hijo del diablo, mundano, mírele ese peinado, mírele ese caminado. No hablo de eso. Hablo de la exhortación en amor. Pero se debe de expresar lo que está bien y lo que no está bien. En las iglesias es el reto que tienen los ministros, los pastores. Porque si a alguien se le dice algo que no está bien, a la persona termina enojada hasta con el líder o con el pastor. Pero al final del día, ese es el llamado que tenemos nosotros: decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Cuál es su tarea como padre en la casa? Instruir a sus hijos. ¿Y a sus hijos les gusta que usted los instruya? No. ¿Le gusta que le diga que apague el play y que deje jugar Fortnite hasta las 3 de la mañana? No les gusta. Pero la tarea del padre es corregir.
Porque donde no hay corrección, entonces el pueblo se desenfrena. Donde no hay autoridad, entonces hay caos, hay anarquía. Por eso la palabra de Dios viene como un freno para nuestras vidas. De hecho, la escritura dice: no sean como el mulo, que como que no tuviera freno. Porque el freno le da al hombre ese discernimiento, esa sabiduría de poder saber hacia dónde va o hacia dónde no va. ¿Cómo ven los hijos de Elí? Fueron hombres que rechazaron la autoridad divina. El juicio de Dios sobre la nación de Israel fue total. No solo Dios habló a través de Elí, un día mandó un profeta, no le sabemos el nombre, ni la ascendencia, ni la descendencia, visita la casa de Elí. Pero recuerde que Elí ya había sido anunciado por un niño llamado Samuel, que dormía en el tabernáculo, al que el Señor se le reveló y le dijo lo que venía sobre la casa de Elí y sobre sus hijos Ofni y Fines. Pero vuelve otro profeta y le dice: el Señor va a cortar el sacerdocio, va a cortar tu descendencia sacerdotal, a tal punto que un día muchos de tus descendientes vendrán a servir al tabernáculo por una moneda, por un bocado de pan, y ni eso van a encontrar, porque Él ya se ha levantado una nueva generación. Queda esa palabra, queda esa exhortación. Ahora sigamos avanzando. Los filisteos vinieron a atacar a Israel, y salió Ofni y Fines, sacerdotes de Dios, a acompañar la bandada armada. Cuando salieron a la guerra, murieron 4,000 personas. Así que toda la nación de Israel estaba preocupada. ¿Por qué hemos muerto? Y uno de ellos tuvo una idea: traigamos el arca. Si traemos el cofre dorado, ahí está Dios, y Dios nos va a defender. Muchos creyentes a veces tomamos y hemos tomado el nombre de Dios como un agüero. Lo hemos tomado como un fetiche. No vivimos para Dios, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mi papá se llama Jorge de Jesús. Jesúses hay muchos. Conozco muchos vecinos por ahí que llaman Jesús. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad en la vida de una persona que camina en intimidad con Dios. Y es ahí donde el nombre del Señor opera en autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias por su entusiasmo. A ver los de arriba, ¿cómo vamos? Así que ellos se traen el arca creyendo que es la pata de conejo, que es la reliquia que los va a sacar del problema. Pero Ofni y Fines estaban torcidos. Y cuando llegaron al campamento con el arca, los filisteos gritaron y se preocuparon. Llegó el arca. Hay que tenerle miedo, porque hemos escuchado cómo Israel ha vencido a sus enemigos a través de la presencia de Dios. Pero para su sorpresa, Israel perdió 30,000 guerreros más 4,000, 34,000. Y ese día se quedaron con el arca y mataron a 34,000 más a Ofni y a Fines. Un benjamita escapó, salió corriendo a dar la noticia de la tragedia. Cuando llegó a la casa estaba ese hombre de 90 años, un tanto con sus ojos nublados por la edad avanzada y una noticia no agradable. Y le dijo: Elí, han muerto 34,000. Los filisteos los masacraron, a tus hijos los mataron. Y el sacerdote dijo: ¿y qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con el arca? Y ellos dijeron: ¡nos la robaron! Fue una impresión para el sacerdote. Cayó y se desnucó. Porque la tragedia más grande es perder la presencia de Dios. Diga conmigo: tu presencia primero. Dígalo fuerte: tu presencia primero. En ese momento, una nuera de Elí escuchó la tragedia, la mala noticia. Estaba en embarazo de uno de los hijos de Elí y entró en alumbramiento. ¡Ah! ¡Ah! Y comenzó a nacer un bebé. Y mientras nacía el bebé, ella gritaba: ¡Icabod!
Kavod. Nació el muchacho y murió la mamá. Y Kavod significa la gloria ha sido traspasada, o la gloria ha sido quitada. Y Kavod representa una generación nueva sin la presencia de Dios, una generación sin el favor de Dios. Pero aunque estaban en medio de una tragedia, aún en las tragedias Dios tiene esperanza. Dios había levantado un muchachito llamado Samuel, y la generación Samuel es la generación que Dios levanta a aquellos que resisten a Dios. Hay unos que resisten, pero hay otros que quieren obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos que rechazan la gracia, hay unos que rechazan la bendición, pero para los que rechazan, el Señor siempre tiene a alguien más. Eso es duro. A Saúl le dijo: tengo otro mejor que tú. ¿Usted creía que usted era el duro aquí, Saúl? Pues tengo otro, y ese va a hacer todo lo que yo le diga, y es conforme a mi corazón. Y levantó a David. A Elí el Señor lo desechó, y a sus hijos, su casa, pero levantó a Samuel. Perdamos lo que perdamos, pero nunca descuidemos la presencia de Dios. Ahí es donde está el texto. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy. ¿Me voy a poner a hacer eso sin la presencia de Dios? Eso le ha pasado a muchos líderes también, o gente que dice que es pastores, profetas, ministros, apóstoles, enviados, arcángeles, y se van a hacer cosas que Dios nunca les mandó a hacer. No, si Dios no está conmigo, yo no voy a hacer eso. Si Dios no me manda, ¿yo para qué me meto en eso? Si Dios no me comisionó, ¿para qué me pongo a hacer algo que Dios no me comisionó? Lo que Él está diciendo es: si tu presencia no va conmigo, entonces yo no voy. Cuando la presencia de Dios se va de una familia, se va de una iglesia, lo demás se desmorona. Pero en esta mañana no será así con nosotros. Seremos una iglesia, seremos un pueblo del arca de la presencia de Dios en medio nuestro. Si usted cree que esta palabra es para nosotros, celebre el nombre de Dios con un aplauso en esta mañana. Amén. La generación Icabod representa cuando pasa la gloria, cuando la gloria se pierde, pero también es el punto de partida para aquellos que están clamando por el mover del Espíritu de Dios. Lo que necesitamos como iglesia es la presencia del Señor en medio nuestro. Si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no me saques de este lugar. Número 8, y aquí voy a terminar. Hoy nosotros no tenemos un cofre de madera de acacia forrado en oro. El arca fue entregada a nosotros conforme Jesús dijo: les envío a otro, el Espíritu del Señor. Pablo dice que hay un tesoro dentro de nosotros. Pablo dice que dentro de nosotros cargamos el tesoro más grande, el misterio de Cristo dentro de nosotros. Hoy ya nosotros no estamos pendientes de una cajita, de un lugar físico, sino de cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora usted es sacerdote. La palabra del Señor dice en Pedro 2:9: mas vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son una nación, una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en la luz maravillosa. ¿Cuántos creen que tienen el arca de Dios en sus vidas? En el Antiguo Testamento, un sacerdote estudiaba, leía y leía. Y cuando ya era consagrado como sacerdote, la tarea del sacerdote era todos los días por la mañana levantarse a cortar leña. Imagínese, usted lo invitan a los grados de su hijo. Mire, su hijo se graduó de sacerdote. Y la mamá: qué bendición. Y el primer día del ministerio ve al muchacho con un hacha cortando leña. Y le dice: hijo, tanto que trabajé para darte el estudio de sacerdote, y usted aquí cortando leña. Esa era la tarea del sacerdote.
Todos los días se levantaba, cortaba leña y se iba al altar, porque él no podía dejar que el fuego se apagara. Entonces el sacerdote tenía que mantener el fuego, ¿qué? Encendido. En el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento no hay un cofre, pero sí hay un lugar en el que usted y yo tenemos que estar intimando, echando leña, echando oración, comunión, congregándose, leyendo la palabra, entrando en la presencia de Dios, porque el fuego no se puede apagar. Tu presencia primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tu presencia primero. Esa era la tarea del sacerdote. El sacerdocio del Nuevo Testamento está llamado a estar en comunión. En 2 de Corintios, el capítulo 13, 14, Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios así: que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con ustedes. Un sacerdote no es sacerdote por ir a la iglesia. Comunión no es por ir a la iglesia, porque Ofni y Fines no salían del tabernáculo, pero eran unos hijos de Belial. Ofni y Fines estaban todo el tiempo involucrados en el servicio de la casa, pero eran unos impíos. Por eso el llamado es que no se apague el fuego. Lleva 50 años en el evangelio, siga cortando leña. 70 años en el evangelio, yo ya me las sé todas. El que está firme, mire que no caiga. Es que usted no ve estas canas. No, es que la sabiduría no está en las canas ni en los años, está en la comunión con el Señor. Porque yo he visto jóvenes ungidos como Samuel, y he visto hombres necios, como lo muestran las escrituras, que aún siendo viejos eran hombres necios, como lo fue Aitofel. Siendo un viejo, dio unos malos consejos para que Absalón se sublevara en contra de su padre David. No son las canas, no son los años. Todos los días. No juzgues a otra persona por las apariencias, porque tú no sabes la comunión de esa persona con Dios. Por eso es tu tarea y mi tarea. Todos los días toca ir. A veces yo no quiero venir a la iglesia y me acuerdo que soy pastor y tengo que venir. A veces usted no va a querer ir a orar. Hay gente que dice: yo no sé, eso es del diablo, yo sí todo el día oro, gloria a Dios. Pero en algún momento no hubo un deseo de orar, hubo un desánimo, hubo una carga en contra de un hermano de la fe. Usted se cargó con el pastor de la congregación, con algo que vio que hicieron mal, y su fe parecía que estaba fundada en lo que hace el pastor y no en la relación con el pastor de los pastores. Y usted dijo: no quiero continuar. El Señor te dice: no permitas que el fuego se apague. Vuelve a cortar leña y métala. Corte leña y meta. Corte leña y métala. ¿Cuánto llevas en el evangelio? No, lo que lleva a la iglesia del Camino, pastor, 10 años. Siga cortando leña. No, yo vengo de años, tengo 70 años y desde los 3 años acepté a Cristo en mi corazón. Siga cortando leña. No, yo soy intercesor y yo estoy orando y yo soy consejero de consejeros. Siga cortando leña, porque hay que cuidar el fuego. Dicho de otra manera, lo más valioso que tenemos en esta iglesia se llama la presencia. Levanta sus manos ahí donde está. ¿Qué tal si usted honra esta mañana la presencia de Dios aquí en medio nuestro? Comienza a batir sus manos. Ese batir las manos es diciéndole: Señor, aquí estamos. No queremos perder lo más precioso que tenemos. En tu intimidad. Cántelo donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va,